Bueno, entonces hoy es lunes 23 de agosto, estamos dando la clase segundo, el teórico 2B de este lunes en Psicología Comunitaria, Social e Institucional de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, a ver, acá está, a ver... Bueno, ahí vamos a seguir con la clase. Muy bien. Entonces, habíamos quedado en lo de la deuda simbólica y habíamos quedado en que no solamente hay deudas reales, simbólicas e imaginarias, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, estamos de alguna manera hipotecados por el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, o los deudores externos, pero tienen que tener el otro concepto de la deuda, que es la deuda simbólica, que es en relación a los que nos precedieron, en relación a quienes justamente trabajaron, tuvieron ideas sobre las cuales nosotros podemos trabajar ahora. Gracias a esos que nos precedieron, nosotros podemos hablar ahora. Entonces ahí justamente se rompe la idea de individuo y entendemos esto de estar pensando ideas que otros nos dijeron antes. Les había quedado en la noción de que en oposición a las tesis individualistas, justamente aparece lo que está llamado en el texto noción de mentalidad de grupo, que justamente que es una oposición a las teorías individualistas, que es pensar que el grupo genera todo. Entonces, vuelvo a decirles, ¿tenemos la respuesta final? No, estamos estudiando el tema. Estudiar el tema y hablar sobre el tema y tener algunas ideas nuevas sobre el tema es una manera de resolver el tema, ¿sí? La resolución de un tema no es llegar a una dimensión total, digamos, a un único dato, sino justamente mantener, tampoco la teoría tiene que ser una, sino mantener una serie de ideas que sabemos que vienen de diferentes campos epistémicos, campos epistemológicos. Entonces, manejar eso. Entonces, la cuestión de que está quien dice, bueno, si el grupo es el mejor mediador, como Ana María Fernández, nosotros también pensamos que el grupo, la comunidad, las acciones tienen que ver con esto, y de hecho, hoy les hemos propuesto que el verdadero y genuino trabajo práctico de la materia sea justamente participar en lo que hoy se va a hacer en la escuela, que es el abrazo al patio, en relación a poder compartir el patio con nuestros estimados y reconocidos nacionalmente colegas del INE, que son personas que también trabajan en la salud pública y que lo que queremos desde la Escuela Superior de Medicina es justamente poder compartir esos espacios. Los espacios, hay un trabajo que se llama Transterritorio que está ahí subido, que es el que yo escribí en relación a esto, tenemos que transformarnos, ¿sí? Y la idea como dijo una de las alumnas, de los estudiantes, está muy bien, la idea justamente es poder compartir. Estábamos en naturaleza y cultura, ¿no? Que es un elemento importantísimo, ¿no? Que vamos a tener en cuenta cómo uno es, digamos, cómo uno es orgánicamente, cómo uno vino con más o menos neuronas, pero la idea es de que ustedes sepan que todo el esfuerzo como ciudadanos, como docentes, como estudiantes de la facultad tiene que ver con tiene que ver con la dimensión de poder captar, ¿no? la cuestión de somos como vinimos, pero somos lo que hicieron también de nosotros. La idea de los medios de comunicación que planteó uno de los estudiantes es muy buena. Justamente estaba hablando en el intervalo con Sandra Marañón, que hay problemas en la plataforma para ingresar que vamos a solucionar para la próxima semana, pero hoy hay problemas con las plataformas, lo siento mucho, es la idea de como productores de subjetividad.
La idea de que nosotros venimos todos subjetivados es una idea falaz. A nosotros nos van construyendo nuestra familia, nos van construyendo nuestros amigos, la música que escuchamos, las ideas que nos dicen y cómo plantean la agenda de nuestra vida. Entonces ahí, saben que mi práctica es como psicoanalista, y justamente yo lo que pienso es que el psicoanálisis como una práctica que entiende a lo colectivo y a lo social y la construcción del sujeto en relación a los otros y al otro en el lenguaje, tiene que ver justamente con somos una construcción social, exactamente. Somos una construcción social. Ahí está de Leonela, así aparece exactamente. Somos una construcción social. Y el hecho es que eso queda como oculto, porque a cada uno, desde los productores de subjetividad, de los medios y todo lo demás, es como que exacerban ese nivel, podríamos decir, de libertad, que no es tal, y que justamente uno tiene que estar muy alertado y muy pensando y muy atento y atenta a ciertas cuestiones que nos plantean como tal. Bueno, la idea de justamente poder pensar individuo, sociedad, naturaleza, cultura, identidad, diferencia, son ideas que tienen que ver con estos pares de oposición para entender la cuestión. Justamente en este texto de Ana María Fernández, lo que está presente es un texto de Callinghem, que fue el profesor de Foucault. Foucault también tuvo maestros, porque no es que Foucault fue Foucault por sí mismo, estudió en la Sorbona y tuvo a Callinghem como uno de sus grandes maestros. Así que escribió qué es lo normal y qué es lo patológico, Callinghem, y después tienen toda la obra de Foucault en relación a eso. Ahí ven, por ejemplo, una deuda simbólica, una deuda simbólica que se puede ver epistemológicamente, y articulamos el concepto de deuda simbólica, el concepto de la articulación de que somos nuestra historia, somos por la historia que cada uno vivió, y justamente aparecemos y tratamos de crear algo con lo que tenemos. La función, justamente que vamos a trabajar del Estado, es dar posibilidades a los que menos tienen por haber nacido en determinadas condiciones para poder acceder a esto, acceder a bienes reales, como son la vivienda, la comida, ¿no? La seguridad, la cultura, la educación. Esos son bienes justamente que tienen que ver con participar de lo social, claro, la salud, el ingreso a la salud, por supuesto, como hemos visto con Carrillo. Carrillo no solo inventó el ministerio, Perón no solo con Carrillo inventó el Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud Pública, sino que inventó la salud pública. Hasta antes de Carrillo el concepto de salud pública no existía. Eso les puede resultar muy raro, pero fue en 1945, digamos, no hace tanto, es la edad por ahí en que nacieron algunos de los abuelos de ustedes, quiere decir, son 2 generaciones antes. Si nosotros no vemos desde esa perspectiva histórica, también perdemos el lugar que en la sociedad ocupamos. Hay un grupo de CEOs mundiales que conforman ese tal grupo, bueno, ahí sí, obviamente hay la dimensión justamente de cómo hay que pensar, los coachings, cómo hay que hablar, cómo hay que decir, cómo hay que presentarse, qué ideas hay que mostrarle a la sociedad para que la sociedad se sienta planteado, ¿no? Ana María Fernández también trae la idea de en el siglo XVIII ser del individuo, ¿no? Y el otro es en el siglo XIX ser de la sociedad, y en el siglo XX ser de los grupos. Entonces, justamente les voy a presentar, ¿no? A una persona que también somos deudores, los que somos médicos y los que estudiamos psicología social, que es Pillon Rivière, ¿no? Pillon Rivière justamente fue un médico que nació en 1907, a comienzos de siglo, y que tiene que ver justamente con el creador, que fue el que introdujo, uno de los que introdujo el psicoanálisis a la Argentina, y creó la Escuela de Psicología Social, de donde tantas ideas han surgido.
justamente Pillon Rivière, Pillon Rivière nació en Suiza, se naturalizó, los padres lo naturalizaron francés, pero después vino a vivir a Santa Fe, al Chaco santafesino, estudió medicina en Rosario, y se vio siempre muy motivado por lo que era la antropología, y Pillon Rivière es un ejemplo, un ejemplo paradigmático de lo que podríamos decir interculturalidad, porque él aprendió varios idiomas. Él hablaba en francés, después aprendió justamente la lengua de los habitantes del Chaco santafesino, y en tercer término estudió castellano. Así que ustedes ven ahí cómo por ahí lo que está presente es la cuestión de la interculturalidad de Pillon Rivière. Esta interculturalidad de Pillon Rivière es un ejemplo paradigmático de todo lo que él después pudo producir como lo social, ¿no? Entonces, de ahí les traigo esta idea de el creador de la psicología social en la Argentina, ver algunas ideas de Pillon Rivière en donde él también trató de explicar esta tensión individuo-sociedad, sujeto-sociedad. Él desde el psicoanálisis aportó al campo social ideas que tienen que ver justamente con esta tensión. Y uno de los elementos, por ejemplo, él creó lo que se llamaba ECRO, es una sigla que se llama Esquema Conceptual, Referencial y Operativo, y trajo una idea. Yo estudié en la escuela de Pillon Rivière y lo conocí a Pillon Rivière en los nefastos años de la dictadura, donde él tenía la escuela de psicología social en Buenos Aires, y tuve la suerte de poder conocerlo y que me diera una clase. Él se murió en el 77, me parece 78, se murió durante el proceso de la dictadura militar. Pillon Rivière trae una idea que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, y que tiene que ver también con cómo se arman los grupos operativos de trabajo en diferentes áreas, no solo en la salud, ni en la psicología menos, sino que es el de grupo justamente no homogéneo, de un grupo heterogéneo. Pillon Rivière trae la idea de que cuanto más mezclados sean los grupos, mejor van a funcionar. Esta idea, que es una idea que se toma como tal, digamos, como no se le da al autor, es Pillon Rivière, y estos grupos operativos trabajaban en relación a que él decía que era mucho mejor estar reuniendo heterogeneidades, diferencias. Pillon Rivière era un tipo genial y un gran defensor de lo que eran las ideas, y decía que cada uno desde sus propios aportes culturales de clase, de cómo haber estudiado, si éramos médicos, psicólogos, si el otro era camionero, o el otro era docente, si el otro podía plantear cosas, decía que la riqueza del discurso se da entre esta justamente multiplicidad de ideas. Se ha dado en llamar interdisciplina el planteo de las disciplinas. Las disciplinas, no solo que están planteadas como tales, no solo lo vamos a pensar desde cómo está formado desde un grupo, desde un estudio de grado el docente. Lo vamos a pensar también, en la cuestión de poder ver que cada uno trae un acervo cultural diferente. Ustedes lo verán, porque por ahí algunos vienen de colegios públicos, otros vienen desde colegios privados, algunos escuchan una música, otros escuchan otra, y cómo por ahí hay diferencias. Por ejemplo, si ustedes se ponen a ver las cuestiones sociales que con esto aparece, por ejemplo, la lectura de cuando le llaman los Pilis y, bueno, las Pilares y los Martínez, ¿no? Cómo por ahí eso es una creación colectiva, cuando yo era joven se llamaban chetos, ¿no? Y cómo por ahí
como por ahí lo que está presente es la idea de que por ejemplo, cada época va marcando una manera diferente de plantear a quienes consumen determinado tipo de cultura, consumen determinada música, consumen determinadas ideas, y otros que van a poder pensar de otra manera. Por ejemplo, hay gente en el CONICET, en la revista Anfibia, que es una revista, estamos hablando de Pillon Rivière, le respondo a Eric, estamos hablando de Pillon Rivière como creador de la psicología social en la Argentina, quienes intentó hacer una articulación entre sujeto y sociedad. Estamos hablando de sujeto y sociedad, y estamos pensando en Pillon Rivière como un gran articulador en la Argentina, como para pensar sujeto y sociedad a partir de lo que él instaló como justamente psicología social. De esto estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando del tema sujeto-sociedad y estamos trayendo la figura de Pillon Rivière. Pillon Rivière también trabajó en el Borda, ¿no? Como médico psiquiatra, fue médico, psiquiatra, psicoanalista, y trabajó en el Borda, tratando justamente de dignificar, si hay un antecedente para lo que después fue la ley de salud mental, o el trabajo todo de estos psicoanalistas que trabajaron en hospitales públicos y que fue una mixtura entre toda la doctrina del psicoanálisis y lo que era trabajar en los lugares donde estaban los así llamados alienados, y por eso se llamaban lugares de alienados o loqueros. Así que la idea de la segregación es una idea muy importante. Entonces, la idea de segregar, se segrega, se construyen sus subjetividades y quedan personas justamente por fuera de esto, que tienen que ver con la idea de poder pensar a qué grupo se pertenece. Si ustedes lo ven, la universidad pública tiene como idea eso justamente, la idea de poder igualar condiciones, igualar oportunidades. El Estado tiene como función igualar las oportunidades que tienen los sujetos. Los estados que están conducidos por determinados gobiernos de turno tienen algunas ideas más segregativas, que los que nacieron pobres mueran pobres y no vayan a la facultad. Otras ideas son justamente la de abrir la facultad pública donde justamente aparezca una enseñanza de lo público. Claro, acá Luciana Salgado dice, tienden a igualar, pero no es equitativo. Bueno, esta es la clase de las 10, porque no... sí, esta es la clase de las 10. Esta es la clase de las 10 y la clase de las 9, y de las 10 van a quedar grabados. Bueno, vamos a pensar en lo equitativo. Hay políticas que tienden justamente a tratar de igualar, digamos, posibilidades, de igualar en el sentido no de romper con las diferencias, sino con trabajar en el punto de las desventajas, porque las sociedades siempre van a presentar diferencias, diferencias de las diferentes provincias, cada uno tiene su cultura, tiene su historia, entonces el concepto de historia es muy importante. Entonces, bueno, el Estado trata justamente, será más o menos equitativo, bueno, eso sería a discutir, no tiende a igualar en los fines. Creo que justamente los estados más democráticos tienen como función tienen la función de reducir los obstáculos que tienen determinadas clases sociales más marginadas para acceder a bienes como salud, educación, vivienda, alimentación. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea de poder pensar de qué soy sujeto, a qué soy deudora de qué ideas políticas. Aunque no las tenga, digamos, ¿por qué aparece la educación pública, la salud pública, la idea de que haya bienes que sean distribuidos de una manera más equitativa? ¿Se logrará o no? Bueno, según también los procesos históricos, cómo son vividos y cómo se participa, ¿no?
Bueno, ahí Sandra Marañón está explicando. Bueno, entonces la idea que ustedes tienen es, tenemos sujeto y sociedad, los mediadores, los paradigmas disyuntivos, y qué mediadores hay, dando como una respuesta a estos paradigmas disyuntivos, ¿sí? Entre sujeto y sociedad. La idea de esta cátedra es también aportar ideas justamente en esa tensión. Les quería justamente plantear la idea de la participación nuevamente, ¿no? La idea de la participación en el sentido de que haya, por qué requerimos ser sujetos de lo social y cómo por ahí aparece la cuestión de la idea de la participación nos convierte en actores concretos de la historia que estamos viviendo. Eso es muy importante. Hay un pequeño video, un corto video de Ana Quiroga, que fue una psicóloga social. John Rivière se casó en 2 oportunidades, uno con una gran psicoanalista que fue Abel Asturi, y otro con su segunda pareja, que es Ana Quiroga, creó la Escuela de Psicología Social, y ahí tienen un reportaje justamente a Ana Quiroga por la pregunta, un pequeño video a Ana Quiroga de qué es la psicología social. Nos pareció que era muy oportuno que lo vieran justamente desde ese reportaje en donde está planteado. Digamos, vamos a la idea del lenguaje? Quiero hablar en relación al lenguaje. Habitamos el lenguaje como algo central. Somos sujetos del lenguaje. Nosotros habitamos en el lenguaje. Es estructural. Esta es la idea de qué es estructural. Lo estructural es aquello que justamente es fundamental, da fundamentos a algo, y el estructuralismo en 1960 justamente lo que planteó, me veo muy interrumpida por los mensajes. Bueno, vamos a tratar de ir mejorando todo esto, ¿sí? Vamos a ir pensando justamente la cuestión de las estructuras, ¿no? El estructuralismo justamente es una de las ideas que tiene que ver que se construyeron junto con la deconstrucción. El estructuralismo fue creado por Claude Lévi-Strauss, y justamente lo que plantea estas ideas, de las que nosotros ahora, en el siglo XXI, somos subsidiarios, es, por ejemplo, una muestra, un ejemplo también paradigmático de la deuda simbólica que nosotros tuvieron con quienes nos antecedieron. Entonces, la idea de psicología comunitaria, social e institucional. Por psicología, justamente, por psicología podíamos entender la ciencia de la conducta, la disciplina que estudia las conductas y los afectos y todo lo demás, y esto de agregarle comunitaria, social e institucional tiene que ver con lo que venimos planteando. Nosotros vamos a verlo desde diferentes puntos de vista, como ya quedó claro. En el punto F, en la página 16 de Ana María Fernández, lo que van a tener es el problema epistémico. Yo les dije antes epistemológico, son sinónimos, se puede decir epistémico o epistemológico, son sinónimos, justamente para entender de lo que estamos hablando, que es de lo uno y de lo múltiple, de cómo somos con los otros y cómo somos con nosotros mismos, y cómo nosotros mismos dependemos de alguna manera de las ideas de la época, ¿sí? Voy a dejar un rato para que ustedes puedan desmutearse y poder plantearme algunas preguntas que les parezcan pertinentes a lo que estuvimos hablando, pertinentes a la tarea de lo que estuvimos hablando. ¿Quiere alguien desmutearse y poder justamente hablar y poder decir justamente algo, preguntar algo o hacer un comentario?
¿Alguien quiere comentar algo y preguntarme algo en esta última parte de lo que vinimos trabajando? Bueno, ¿no hay preguntas? Yo, si puedo hacer una pregunta. Bueno, voy a seguir entonces con el tema. María Clara, Clara, Entonces pensaba, sujeto, sociedad, ¿me cultura, lenguaje, María articulación. Y en esto les quiero plantear lo siguiente que tiene que ver con lo epistémico, lo epistemológico, ¿no? El problema epistémico, María Clara, hay una chica que te quiere hacer una pregunta. María Clara. Quiero decir algo. Cuando no nos escucha. uno se pone a estudiar, ya sea medicina u otra carrera, nosotros justamente vamos a plantear la cuestión de medicina, porque me parece interesante verlo así. Ustedes van a ver que cada materia les va a plantear un glosario, palabras nuevas, palabras diferentes, que ustedes van a poder ir aprendiendo, pero en principio se van a ver que esto de poder pensar al sujeto en el lenguaje y al sujeto en sociedad, les van a traer ciertas dificultades. Hay algo que tiene que ver con... un instante. Ahora sí los escucho. Sí, Lucía. No, le quería decir eso, que no lo escuchaba, sí. Lorea, ahora Isabela, puedes decirla. Isabela, la pregunta. Ahí está. Hola, profe. Sí, yo quería hacerte una pregunta. Hola, buenos días. Con todo lo que estabas hablando antes, en el primer video, en realidad, acerca de que nosotros, digamos, por más que creamos que somos individuos que pensamos solos, digamos, que no es así, que estamos, no sé, como intervenidos por la sociedad. Muy bien dicho, mi pregunta era, ¿cómo, por ejemplo, antes, hace mucho tiempo, por ejemplo, con la religión, cuando antes era todo catolicismo, cómo empezaron ciertas personas a replantearse eso y generar otra idea, si todo lo que ellos, o sea, por ejemplo, ahora con el tema de la comunicación y la tecnología, es como que tenemos un panorama más grande porque tenemos recursos para enterarnos de un montón de cosas de otros lados del mundo. Pero cuando antes esto no existía y uno nacía en una sociedad en la que todo estaba impuesto, ¿cómo surgió gente pensando ideas diferentes? ¿Cómo, ¿de dónde salió eso? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Muchas gracias, qué buena pregunta. Una de las cuestiones que una vez me habían hecho un meme, otros no me los deben haber mostrado los estudiantes de antes, pero un meme que decía muy buena pregunta, la verdad que muy buena pregunta. Claro, está muy bien lo que decís. ¿Ustedes vieron la curva de Gauss, ya que es la curva de distribución de las poblaciones? ¿Sí? ¿Han visto el concepto de curva Gauss? Bueno, uno podría decir, vieron que hay desvíos estándar en la curva de Gauss, ¿no? De alguna manera, estamos, según lo que estemos estudiando, podemos decir, estamos en un sentido dentro de la curva de Gauss. Por ejemplo, si se habla de alturas de las mujeres en la Argentina, estamos en el centro de la curva, en la campana de Gauss, las que por ahí medimos de, no sé, de 1,55 a 1,65, por ejemplo, en edad adulta, por ejemplo. Es algo que pienso. Ahí estamos en el medio de la curva de Gauss. Por ahí ya los que, si estamos trabajando, y estarán los más altos en desvío estándar a la derecha, los más bajos a la izquierda, ¿no? Esto también pasa con las ideas. Siempre hay vanguardias, es muy interesante lo que decís, siempre hay vanguardias, siempre hay el producto, por ejemplo, Pillon-Rivière. ¿Por qué Pillon-Rivière no fue un médico tradicional que se quedó atendiendo franceses y suizos en la Argentina? Hay encuentros azarosos a veces de la vida, hay encuentros, por eso es muy importante la participación del Estado para que se produzcan estos encuentros con alguien que nos aviva, que
con alguien que nos aviva, con alguien que nos, de alguna manera, cambia la forma de ver las cosas. Hay encuentros con los libros, y eso va configurando gente que puede salirse de la curva de Gauss y constituye las vanguardias. Hay gente que, siendo sujetos de la misma clase social que otros, y que tenían parecidas oportunidades, ustedes lo van a ver con ustedes mismos. Si ustedes lo ven retrospectivamente, también se van a dar cuenta cómo por ahí, algunos yendo a los mismos colegios y escuchando las mismas cosas, a alguien se le ocurría, por ejemplo, como a vos, ¿cómo te llamás? Perdón, ¿de nombre? Isabela. Isabela. Y a vos, Isabela, se te ocurrió preguntar esto. Había muchos escuchando y a vos se te ocurrió preguntar esto. ¿Por qué? Porque somos también sujetos de la historia, por eso dije la escena privada y la escena pública. El primero que escribe sobre la escena privada y la escena pública es Hegel, en la fenomenología del espíritu, y por ahí esto ya genera algo diferente, porque siempre hay gente que puede establecer tendencia, y gente que uno podría decir, ¿cómo se armaron las revoluciones? Se armaron las revoluciones a partir de ciertas cuestiones, de ciertas personas que pudieron enlazarse unas con otras y constituir revoluciones tecnológicas, que pudieron descubrir revoluciones sociales, digamos. Desde ustedes pueden pensar cómo fue liberada Cuba de Batista, digamos, cómo se le ocurrió a Fidel reunir un grupo de gente y tomar Sierra Maestra, y ahí siempre hay como vanguardias. Lo que hay que tener cuidado es con las vanguardias iluminadas, ¿no? Porque la idea es que aparecen líderes, y líderes que a veces, Pillon Rivière también habla de eso, por supuesto, ¿no? Aparecen líderes que son más autocráticos, líderes que son más laissez-faire. Autocráticos son cuando son justamente más déspotas. Laissez-faire, que es una palabra en francés, un concepto en francés, es líderes que dejan hacer, y hay otros que son más democráticos, dice Pillon Rivière, son más participativos. Entonces, hay emergencias de sujetos que hacen obra, que hacen marca. Es interesantísima la pregunta. Uno se suelta de algo, eso puede corresponder a un proceso que esté, mirá vos qué interesante lo que preguntaste, intermediando entre lo social y lo personal, entre el sujeto y la sociedad. La sociedad le permite a uno ir en un momento, por ejemplo, alguien viajó de casualidad a París en el 68, ¿me entienden? Y ve el movimiento de la vanguardia francesa que estaba haciendo el mayo del 68, y quedó totalmente cambiado por esa idea. Vamos a una cuestión más de nuestro país y más actual. Por ahí alguien escucha hablar a uno de una manera, y eso le cambia la forma de pensar. A veces son azarosos esos encuentros. Lo que se trata con la educación pública organizada, abierta, es que haya más posibilidad de encontrarse con esas ideas, que no dependa del azar constituido por los dueños del los dueños del poder, y que los saberes sean totalmente dirigidos. Pero siempre hay personas que con su discurso hacen vanguardia. Mira, los autores que les enseñamos, Freud, Lacan, Foucault, fueron seres que, habiendo habitado su propio espacio cultural, traspasaron su espacio cultural. Hay alguien que se está riendo, que tiene todo el derecho del mundo, pero muteate para que podamos seguir escuchando a los otros. Es muy interesante. Hay siempre movimientos que, bueno, hablamos de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, digamos, porque hubo un grupo que se quedó asustado, llorando en la casa. Hubo gente que salió. Esos primeros que logran generar, transmitir, esas personas son vanguardia de la época. Son personas que van construyendo discursos. Qué interesante pregunta. María Clara, qué interesante lo que estás diciendo, porque en general estas vanguardias también
retoman los malestares que hay en la sociedad, demandas insatisfechas, malestar que tiene que ver especialmente con lo social, ¿no? Y que se pueden organizar pensando una alternativa de salida colectiva. Así que bueno, esto también, por ahí el ejemplo que tenemos es el de madres y abuelas, pero también lo podemos pensar con el movimiento feminista, como por ahí empezó una ola de demandas y muchos pueden decir, como vos sostenías en el primer teórico, que bueno, que uno podía conducir más o menos, darle algunas, no sé, algunos beneficios del movimiento, y después todo lo que siguió subterráneamente fue superador para el movimiento, ¿no? No solamente en la Argentina, sino de América Latina. Exactamente. María Clara. Sí. María Clara. Esperen puede que ser que... Sí, estoy tratando de darles la cámara, pero no sé por qué, ahí ya sé por qué, ahí está. No se grabó, ahí está. Claro, sí, te escucho, Sandra. Sí, podemos pensar esto que trae Cecilia y que vos mencionabas con el concepto de instituyente, ¿no? De cómo estos movimientos de resistencia o movimientos que pueden percibir estas nuevas preguntas, ¿no? Estas necesidades que decía Cecilia, pueden pensarse desde lo instituyente, en esto que está tan instituido. Exactamente, eso iba. Perfecto, gracias, exactamente. Explica por qué, Sandra, nos planteas un poquito la idea de lo instituido y lo instituyente, que es muy interesante y que tiene que ver con la pregunta de Isabela y con lo que comentábamos Cecilia y yo. Plantea un poco este concepto de lo instituido y lo instituyente. En realidad lo pensé también relacionarlo con el concepto de deconstrucción, ¿no? En estos sistemas o organizaciones, instituciones, modelos de país en que los elementos están ordenados de una manera y que con el correr del tiempo se van cristalizando, fosilizando, ¿no? Dejan de percibir este malestar, el conflicto, me parece, ¿no? Empieza como a obturarse el conflicto y estos movimientos instituyentes empiezan a responder, a hacer voz de estas preguntas que están negadas, podemos decir. Exactamente. Entonces, exactamente. Esta idea de lo instituido como lo que está, por ejemplo, como lo que está como está marcado como lo bueno del momento. Hay gente que tiene que ver con lo que veníamos diciendo del lenguaje, que sabe leer ciertos malestares, porque la realidad, ustedes lo van a ver, y ya lo estamos viendo, es una construcción social. Entonces, si uno está avispado, sabe leer signos. Es como, por ejemplo, si ustedes no tienen la idea de lo que es ictericia, viene un paciente con el color amarillo en la esclerótica, y ustedes dicen, mira vos qué casualidad. Entonces, no es casualidad. Si ustedes tienen el concepto de lo que es ictericia, leen la realidad. Entonces, si ustedes tienen el concepto de que el paciente se equivocó porque tomó tal cosa, o viene con algo que no puede decir, es porque leen. Entonces, ¿cómo se produce el cambio? Que es la pregunta, me parece que estaba en la pregunta de Isabela. ¿Cómo se producen los cambios? Porque uno sabe leer, interpretar los signos de la época. Si uno no sabe interpretar los signos de la época, nunca sale de la época. Entonces podríamos decir, no, para tomar la palabra antiguo, que yo tengo mi respeto porque uno dice la Grecia antigua, la filosofía antigua, eso epistémicamente tiene un sentido, pero nosotros decimos, más que antiguo es, podríamos decir, de alguna manera conservador. ¿Cómo hay una tendencia conservadora y cómo pueden aparecer tendencias innovadoras? Entonces, lo conservador es lo instituido y lo que va a cambiar es instituyente, ¿se entiende? Entonces, ahí es interesante poder plantear esto, digamos, lo instituido y lo instituyente, ¿sí? Me parece muy, muy interesante esta cuestión de cómo se innova, cómo se conserva, el concepto de cómo se conserva
lo conservador es mantener igual. Miren, si nosotros les hubiésemos dado la materia siempre como estaba pensado, no hubiésemos podido innovar. La currícula innovada es una manera de cambiar eso, porque si no, desde el siglo XI se daba medicina de la misma manera. Entonces, ¿qué pensaron? ¿Qué leyeron algunos? Está bien, está planteada, ustedes saben que lo de la currícula innovada está planteada en esta Universidad McMaster de Canadá, pero ¿qué pensaron los médicos argentinos que trabajaban en terreno y que daban clase? Hay que cambiar la forma de dar medicina. Y ahí lo instituido era, como estudiamos nosotros, anatomía, histología, embriología, en el segundo año química, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué dijeron? No, hay que empezar a dar de otra manera. Eso es justamente el proceso de cambio. Cómo hay una tendencia conservadora y hay una tendencia de cambio. Siempre hay gente que puede leer los signos, porque la diferencia de cómo, como la pregunta que hizo Isabela, tiene que ver cómo hay algunos que leen y otros que no leen lo que están pasando. Esto en grupos más chicos, grupos más grandes, comunidades, sociedades, estados. Entonces, esto es la sagacidad en la lectura, porque lo que se muestra hay que interpretarlo para poder acceder a cierto cambio. Uno no cambia si no interpreta los signos de su época. Y no podemos ser cerrados al signo de la época, ¿se entiende? Tenemos que estar atentos a cuáles son tales signos, a cómo se dijo tal cosa, a cómo se dijo la otra, qué tendencias hay, y siempre hay una fuerza más conservadora y una fuerza justamente más innovadora. Siempre ahí aparece otra tensión dentro de lo social, como lo que conserva y como lo que conmueve lo que está instituido. Lo que está es lo instituido, lo nuevo es lo instituyente. ¿Sí? Y eso se puede hacer, tenemos que tener esta idea de ser sujetos epocales de nuestra época, innovadores. Ahí preguntaban, María Clara, si tenía que ver con la deconstrucción, y por ahí retomar esto, ¿no?, que vos habías traído en la primera clase. Lucía, ¿querés hacer alguna pregunta? Vos levantaste la mano, Lucía. Me gustaría saber en realidad si opinan que esta innovación surge siempre desde un lugar de lo incómodo, o desde esta lectura que uno hace de que algo anda mal, entonces se tiene que cambiar. Y, digamos... Muy bien, sí, sí. Muy bien, sí. Muchas gracias. Es muy buena pregunta también. Claro, uno puede leer la incomodidad propia, Lucía, y uno puede leer la incomodidad del otro. Lo que vamos a leer como malestar en la cultura, en Freud. Uno puede ver sectores de malestar. Tiene que haber un malestar para cambiar. Lo que pasa es que el malestar no es general a toda la sociedad. Hay sectores más oprimidos, digamos, más segregados, digamos, que muestran cierto malestar y cierta forma de vivir injusta, y hay alguien que puede leer eso. Exactamente. Cuando se leyó, hay que construir un ministerio de salud pública, hay que inventar la salud pública, hay que dar jubilación, aguinaldo y vacaciones pagas a los obreros. Eso era una forma de innovación, porque si no seguiríamos donde estaban nuestros abuelos. La Argentina tiene una gran historia de promoción y es por leer la incomodidad. Iba a dar un ejemplo en relación a esto que preguntó Lucía, de lo innovador y de la incomodidad en el sentido del cambio. Pero siempre hay sectores que tienden al cambio, y nosotros tenemos que pensar qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que mantener y qué es lo que hay que cambiar. Porque también es una necedad pensar que todo lo que viene de antes tiene que ser rechazable. Por eso decía, ¿cómo entender la tensión? Escuchen bien esto, la tensión entre la deuda simbólica, ¿sí?, y lo innovador. Somos ahí en ese punto también divididos entre la deuda simbólica, en donde no es lo mismo haber leído los autores que nos precedieron y que nos constituyeron, a pensar en una idea de que todo se nos va a ocurrir a nosotros. Esa es una idea delirante. Eso es una idea delirante, que todo se nos va a ocurrir a nosotros. Entonces tenemos que estar atentos a la conexión con el afuera. El afuera y el adentro también
es muy importante en este sentido. Saber qué es el afuera, qué es el adentro y cómo se leen los signos de época. Sí. El tema son los límites, ¿no? También. Decime, para que elimino el anclaje, volvé a hacer la pregunta, por favor. Vos estabas... Digo eso, que siempre, o sea, que me surge, digo, ¿dónde está el límite? Claro, y el límite es, el límite es un concepto matemático y también es un concepto en lo social, ¿sí? en lo psi también. La idea de pensar, bueno, que para ello están los otros. Si uno se queda con la idea aislado, solo, puede pensar, digamos, puede terminar bastante autista o segregado. La idea de compartir la idea de la innovación en grupo, compartida, tiene que ver con la participación. Creo que el límite también la da la participación, digamos, generar ahí donde hay un derecho, ¿no? Ahí pensar que donde hay una necesidad y un derecho, es una idea que en su momento fue innovadora. Digamos, que las mujeres votaran en 1952 fue una idea innovadora en la Argentina. Obviamente, también cuando Eva Perón decide esto en el gobierno de Perón y todo lo demás, por ahí Eva Perón no conocía a las inglesas, que eran las primeras sufragistas. No había tenido acceso a eso. Pero hay personas que, bueno, pueden leer los signos de la época, pueden interpretarlos y pueden generar con otros. Yo creo, está muy buena la pregunta, que los límites es justamente el diálogo y el intercambio con los otros. No sé si te sirve esto, pensarlo, Lucía. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, claro que sí. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí. una Perdón, pregunta. digo esto y ya te hago intervenir. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan. Jonathan, yo estoy con vos. Hay una cuestión que les quiero plantear también, que tiene que ver con sujetos, sociedad, cultura, ¿no? En general, hay áreas que se llaman centrales, ¿no? Que son las que producen las subjetividades de la época. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? No, cuando yo era joven había que ir con determinadas zapatillas, botitas de carpincho, creo que eran con... ahora tiene otra actualización, bueno, de carpincho, de no sé qué, y ser cheta para hacer tal cosa, y pensar tal otra cosa, y pensar de esta manera o la otra. Y, por ejemplo, todo lo que era música popular, por ejemplo, piensen, el movimiento siempre hay como bajadas de cómo se debe ser para pertenecer. Siempre hay bajada con respecto a esto. ¿Cómo se debe pertenecer? ¿A qué? A la sociedad que conduce. Piensen que hay movimientos que lo que plantea cierta lectura en sociología es que de lo periférico se lo vas a lo central. Por ejemplo, el movimiento de la cumbia, por ejemplo, el de la música. Solo pertenecía, no, porque es un cumbiero, porque solo las clases populares o más segregadas o menos cultas escuchan música. ¿Cómo hay movimientos en donde el movimiento va de lo periférico a lo central y el conjunto de lo instituyente y lo instituido tiene que ver también con que ciertas áreas centrales que centralizan el poder, el dinero y cierta hegemonía cultural, van tomando cosas de las clases periféricas y viceversa. Bueno, Saborido en el libro de Una historia del conurbano, eso lo cuenta maravillosamente bien, un libro maravilloso, y donde aparece esa cuestión, por ejemplo, la idea de los cordones desabrochados, no usar cinturones los varones, etcétera, tenía que ver con cierto look que se tomó de cierta forma que se usaba en las cárceles, en donde aparece cierta forma de vestirse, en donde los pantalones rotos ahora se usan, y antes los pantalones rotos por ahí correspondían a situaciones de gente que no tenía dinero para comprar pantalones que fueran todos enteros. Entonces, ven cómo aparece una interacción entre lo periférico y lo central. Hay una innovación, a veces se innova tomando desde lo periférico a lo central, y a veces hay como un intento, se llama aspiracional,
de las clases más segregadas de copiar ciertos sesgos, rasgos, costumbres de las clases dominantes. Hay un doble movimiento, entonces, de lo periférico a lo central y de lo central a lo periférico. ¿Se entiende esto que planteé? Hay una interacción. Entonces hay que leer cómo se va planteando esto. La idea aspiracional de ser de alguna manera rubio, vivir en tal lugar, vestirse de tal manera, digamos, piensen en las redes sociales como creadores de subjetividad y piensen en todo lo que las chicas y chicos y chicas piensan en relación a cómo son esos modelos que se presentan por las redes sociales. Por ahí, o cómo son los locutores cuando uno prende un noticiero. Todos tienen la misma altura, todos se visten de la misma manera, ¿me entienden? Y eso aparece como lo imitable. Para estar ahí, para estar en la pantalla, tenés que ser de determinada manera. Entonces, como también hay creaciones de subjetividad desde las redes sociales, desde los lugares de poder, obviamente pensados para eso, pero como uno tiene una tensión, ahí se puede ver la tensión entre el sujeto y lo que la sociedad le muestra como ideales de sociedad. Y nosotros tenemos que interrogar eso. Te escuchaba, María Clara, y pensaba en esta construcción de verdad absoluta, ¿no?, que se construye a través de todas estas redes y los medios de comunicación, y cómo va inundando la subjetividad de la mayoría, podemos pensar, e inhibe este proceso de pensamiento que vos proponés, que es interpelar, problematizar, se instala como verdad absoluta y ahí está el riesgo, ¿no?, de no poder leer. Exactamente, leer otras cosas. Muchas gracias, Sandra. Jonathan, dale, te escuchamos. ¿Te podés desmutear así te vemos? O si no, Dale, habla. dale. Bueno, volviendo un poco al asunto. ¿Cómo? Volviendo un poco a los temas. Bueno, lo que pasa es que la desconstrucción sería el entendimiento general de todo lo que se pasa en su vida, en la sociedad, también en la escuela, cualquier cosa que tenga que vivir. Y bueno, para salir de la curva de Gauss, que es la intersección de todo eso, sería un modo de estar en la vanguardia, tanto como, ¿cómo puedo hablar? Bueno, me desvinculando de lo que piensa toda la sociedad para empezar un tema nuevo. ¿Sería eso? Sí, viste que justamente lo que había planteado tu compañera antes, Lucía, era, bueno, ¿dónde está el límite, no? Por eso digo, la lectura es llevar como de alguna manera la articulación entre lo instituido y lo instituyente, desde lo conservador y lo innovador, y bueno, por ahí uno tiene una idea que no produce el cambio que uno quería, o no tiene la recepción en los otros que uno quería. Entonces, bueno, esas son ideas. Por eso Sandra les decía lo de ir problematizando las cuestiones, en el sentido de que ahí vemos ciertas tensiones, lo periférico y lo central, el sujeto y la sociedad, los ideales y las realidades. Digamos, son todos pares de oposición, ideal, real, periférico, central, ¿se entiende? Clases que instituyen, en inglés se llama tastemaker, ¿no? Vos que sos profesora de inglés, Sandra, las clases que generan gustos son hacedores de gustos, taste maker, hacedores de gustos. Entonces son las personas que basta con que se ponga una determinada ropa o de determinada manera aparezca eso y aparece inmediatamente un efecto social de eso. Esos son en general las clases que tienen, digamos, y las personas también a nuestro alrededor que marcan tendencias. Hay personas que marcan tendencias a nuestro alrededor y hay otras que no. Ustedes lo verán eso. Lo deben haber visto en la vida del colegio. Hay gente que marca tendencia desde el cambio, hay gente que marca la tendencia desde el conservadurismo, quién es la que manda, ¿no? Los pilis y las milis, ¿no? ¿Quién manda, quién no manda?
quién entra a un grupo, quién no entra a otro grupo, cómo se dividen, aún en pequeños grupos, cómo hay estos movimientos segregatorios, y bueno, por eso les decía la importancia de poder leer los signos de la época. Bueno, para la próxima clase hay un panel que vamos a dar la licenciada Cecilia Gastiarena, nuestra adjunta, una invitada especial que es de Buenos Aires, que es Clelia Conde, y yo, vamos a ver si participa alguno de las autoridades de la facultad u otro docente, y vamos a dar un panel sobre qué es lo social, lo institucional y lo comunitario hoy. Así que vamos a tratar de solucionar este problema que tuvimos por la plataforma. Bueno, a los que estuvieron e intervinieron, muchas gracias. Y a los que no pudieron entrar a la clase, lo lamentamos mucho, hubo un problema de plataforma, lo sentimos, vean las clases y, bueno, hagamos los prácticos, tratemos de intervenir hoy con el abrazo al patio de la facultad y poder seguir siendo agudos lectores de los signos de nuestra época. ¿Sí? Bueno, nos vemos conmigo la semana, hoy yo voy a ir a la facultad, pero nos vemos en esta misma secuencia la semana que viene con el panel, en donde probablemente les mandemos un link diferente para que puedan entrar todos los que quieran, porque hoy se nos volvió restrictivo en 100. Bueno, profe, ¿te puedo hacer una pregunta antes que te vayas? Sí, cómo no. En el campus ayer yo vi que hay un foro en el que pusieron temas como de debate. No sé si era una actividad o si es algo que fueron poniendo distintos alumnos porque no sabía qué completar porque no leí en ningún lado la consigna, bueno, digamos. Un instante. Agustina. Un instante, vos sos Agustina, un instante que doy por completada esta clase, nos vemos, vamos a seguir hablando entre nosotros y ahora operativamente intervenimos en esto, pero voy a cerrar la grabación para que quede la clase 2B con lo que habíamos planteado. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Un instante.